Continuando con el orden del día, a continuación, el doctor Maximiliano Aramburo dictará la conferencia titulada Limitación de testimonios, esclarecimiento y prueba de los hechos. El doctor Maximiliano es socio de Aramburo Restrepo Abogados y además es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Maximiliano, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Estamos a compartir espacio con las cosas importantes. Bueno, a ver si soy capaz de poner aquí esto como corresponde. Muchas gracias, muy buenos días. Yo no puedo comenzar esta intervención sin agradecer a la universidad, a su rector, a la decana de la Facultad de Derecho y al doctor Ramiro Bejarano en cabeza del Departamento de Derecho Procesal, con un grupo de profesores entre los que cuento ya pues numerosos amigos. Yo alguna vez conté esta historia que ocurrió hace casi 20 años, pero que creo que no había contado aquí. Cuando me entrevistaron en Colciencias en el proceso de obtención de una beca para el doctorado, el entrevistador, que no recuerdo quién era, no sé quién era, no lo conocía, me preguntó si yo tenía alguna relación con el externado, y yo dije pues que no, que yo era un abogado antioqueño que ejercía de local, y que obviamente conocía a algunos de sus profesores por referencias, y ese entrevistador me dijo: espero que cuando vuelva con su título lo empiecen a llamar de allá. Entonces yo cada que recibo una invitación de esta universidad, me acuerdo de ese funcionario anónimo que me dio esperanzas hace más de 20 años, me gustaría saber quién era y decirle que aunque me demore muchos años en doctorarme, efectivamente me invitaron, entonces me siento muy orgulloso de venir y de haberle cumplido la profecía. Entonces vamos a lo que nos convoca, la limitación de los testimonios. Yo quisiera partir por plantear concretamente el problema. En nombre de la economía procesal, hemos entendido que hay buenas razones por las cuales el juez puede limitar la recepción de testimonios. Es decir, entender que basta con algunos, que no es necesario escuchar más, y pues no tenemos esa limitación en todos los medios de prueba, pero parece que nos sentimos autorizados a decir ya es suficiente con el testimonio. El problema entonces tiene que ver, en primer lugar, con la eficacia de la prueba testimonial, en segundo lugar con la pregunta general acerca de si la declaración oral de terceros sirve para algo. Ya sabemos que estamos en tiempos del contrainterrogatorio como una especie de piedra filosofal de la verdad, o si puede reemplazarse el testimonio por otra cosa, por una declaración escrita de la misma persona, como en el arbitraje internacional, o con alguna otra cosa distinta. En tercer lugar, tiene que ver con la pregunta especial acerca de si el juez puede entender que ya ha obtenido el conocimiento de ciertos hechos con una parte de la prueba, antes de concluir el debate probatorio, antes de escuchar las alegaciones de las partes y por lo tanto prescindir de todo lo demás. Procesalistas y filósofos del derecho, a la hora de examinar el razonamiento probatorio, suelen hacer una especie de división analítica de las fases de la actividad probatoria. Entonces es frecuente hablar de proposición, decreto, práctica, asunción, valoración de la prueba y finalmente decisión sobre los hechos y motivación. El problema que me quiero plantear aquí es qué significa limitar y qué implicaciones tiene. Entonces esta ponencia versa sobre el artículo 212 del Código General del Proceso, pero no solamente sobre él, es decir, no es una propuesta solamente, de interpretación o intelección de lo que esa norma dice, más bien es un ensayo de respuesta sobre una pregunta que está ahí, y es si la limitación de los testimonios implica una valoración anticipada de la prueba que ya se ha recaudado. Puesta así, la pregunta parece trivial, pues porque las respuestas son solamente dos, sí o no. Pretendo detenerme en los efectos e implicaciones de esas posibles respuestas. Nuestra legislación parece proclive entonces a limitar la práctica probatoria. Dos fundamentos habitualmente se invocan para justificar la decisión de limitar en esos casos concretos. En primer lugar, la economía procesal y por el otro lugar, desincentivar ciertas prácticas abusivas de quienes pretenden desgastar a la contraparte con tal de evitar una decisión judicial pronta. Esa tendencia ya estaba evidenciada en el Código de Procedimiento Civil, pero no parecía como el fruto de una decisión generalizada, sino únicamente fragmentaria y parcial. Estaba limitada a ciertos procesos que merecían alguna especial protección. Por ejemplo, el proceso verbal se le permitía al juez interrogar únicamente a los testigos presentes y prescindir de los demás, artículo 431, y en el verbal sumario, digamos esto que era una especie de privilegio de la oralidad, de la celeridad, etcétera, era una especie de aplicación anticipada de la carga de aportación probatoria,
porque la limitación a los testimonios solamente se hacía efectiva si la parte interesada no satisfacía la carga de llevar a los testigos al despacho judicial. En el proceso verbal sumario, más seriamente, esto es una norma que permanece en nuestro actual verbal sumario, se limitaba la práctica de la prueba testimonial a 2 testigos por cada hecho. Y entonces la interpretación generalizada es que era una limitación subjetiva porque era para cada parte, especialmente la demandante, y no objetiva. Es decir, en realidad no versaba sobre cada hecho relevante del proceso y no sobre cada hecho de la demanda o cada hecho de las excepciones formuladas. En el actual proceso verbal sumario esa limitación se mantiene. Entonces hablamos de 2 testimonios por cada hecho en el artículo 392 y adicionalmente pues parece que tomamos en serio los mismos criterios de inmediatez de otros medios de prueba, pero no en todos. Pues, por ejemplo, en materia de documentos no parece que tengamos ninguna limitación en razón de la cantidad. Tanto en los aportados como por vía de exhibición no parece haber límite alguno por parte del juez. De hecho, pues una práctica en exhibición de documentos, no solamente en nuestro ordenamiento, es una práctica bien identificada, es soltar una abundancia de documentos para quien busque la exhibición tenga que perderse en un mar de documentos tratando de encontrar lo que uno le está exhibiendo. Tampoco parece haber un límite para la cantidad de inspecciones judiciales. Sí, para el objeto de las inspecciones judiciales o para las confesiones, nadie nos limita cuántas confesiones puede emitir una de las partes. Los informes, los juramentos tampoco tienen límite, aunque solamente se admita para 3 tipos de cosas: indemnizaciones, frutos y mejoras. Tenemos un límite en el interrogatorio de parte, pero es una única limitación en relación con los litisconsortes necesarios, pero que no tiene que ver con la práctica, sino con los efectos. Se trata de la limitación según la cual la confesión que no provenga de todos los litisconsortes tiene solamente efectos de testimonio, según el artículo 192. Tenemos una limitación, digamos, también en el dictamen pericial, no se admite más de un dictamen sobre un mismo hecho o materia proveniente de cada sujeto procesal, artículo 226. Entonces parece que la limitación de todos estos casos opera en la fase del decreto de la prueba. El problema con el que nos enfrentamos, entonces, está en otro momento y nos vamos a preguntar si es en la práctica, si es en la asunción, si es en la valoración de la prueba. Porque se trata de la posibilidad, decíamos ahora, de que el juez en aplicación del artículo 212 limite la recepción de los testimonios, y aquí abro comillas, cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos en materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso. Entonces paso a detenerme en algunas implicaciones comunes al proceso judicial y al arbitral, porque al final me referiré a una en particular que tiene el proceso arbitral. Primera implicación: la limitación no está en el decreto de la prueba. No voy a detenerme en las consideraciones sobre la utilidad y la fiabilidad del testimonio en general. Sobre esta cuestión la literatura ya es amplia y relativamente bien difundida. Problemas asociados a la memoria, a la capacidad de expresión de los testigos, a las razones por las cuales creemos a un testigo o no, etc. Pero me basta una brevísima distinción general. ¿Le creemos a los testigos salvo que haya razones para no hacerlo? ¿O al contrario, le creemos a los testigos solamente cuando encontremos razones para creerles? Yo no pretendo dar una respuesta a esa pregunta, digamos, fundamental que ha sido ya abordada especialmente por algunos filósofos, incluso filósofos generales, en relación con la declaración de terceros, no en el proceso específico, salvo para una cuestión fundamental, sobre la que volveré una y otra vez, y es que en el examen de pertinencia y utilidad de las pruebas que proponen las partes, incluso en las decretadas de oficio, el juez está llamado en principio a admitir la práctica totalidad de los testimonios que las partes le ofrezcan, siempre que cumplan con los requisitos para hacerlos. Esos juicios, me centro fundamentalmente en el de pertinencia y el de utilidad, se realizan individualmente, es decir, la pertinencia y la utilidad de cada testimonio, no en comparación con otros medios de prueba, salvo razones de conducencia. Entonces se trata de juicios ex ante y en abstracto. Yo identifico la pertinencia y utilidad de cada testimonio respecto a cada proceso. ¿Por qué? Porque en ese momento el juez no tiene ningún criterio para prescindir de declaraciones que no han sido practicadas y en cualquier elección quisiera estaría obrando a ciegas o al azar. Esto quiere decir que si un litigante considera prima facie que hay 8 o 10 testigos que podrían declarar sobre los mismos hechos, ninguna limitación podría poner el juez más allá de una advertencia general sobre la futura pérdida de utilidad de esa prueba testimonial. Es una especie, digamos, de advertencia de una utilidad marginal decreciente de cada testimonio que verse sobre los mismos hechos. Y entonces la mayor utilidad la tiene el primer testimonio y a partir de ahí todos los demás, si versan sobre los mismos hechos, van a ir perdiendo utilidad. Pero entonces, digamos, no podría prescindirse de testimonios en concreto
desde ese momento. Por lo tanto, las limitaciones como la del proceso verbal sumario, 2 testigos por hecho, solamente pueden ser racionales sobre la base de que ante un ofrecimiento de prueba de más testigos de los permitidos, sea la propia parte quien elija cuáles son los 2 que se recibirán por cada enunciado fáctico. Es la única forma que es respetuosa de una especie de estrategia procesal o de deferencia por la estrategia probatoria de las partes, y las alternativas para ello son muchas. El juez podría advertir, por ejemplo, que de la lista de testigos para el hecho tal solamente se practicarán los 2 primeros que la parte lleve, o requerirla antes del decreto de pruebas a la parte para que indique cuáles son los 2 que se practicarán. Pero esto exige una cuidadosa planificación de la actividad probatoria que entre nosotros, diría que es relativamente escasa. Así las cosas, en procesos en los que no hay la limitación cuantitativa como la que existe en el proceso verbal sumario, y sin perjuicio de los casos en los que una excesiva solicitud probatoria sea considerada dilatoria, la pregunta es si el juez podría advertir en ejercicio de los poderes de ordenación que tiene que solo recibirá una parte de los testimonios, sea que elija la parte o sea que elija el juez. Y la respuesta a esa pregunta en principio para mí es negativa, es decir, no es posible ex ante tomar esa decisión porque siempre correría el riesgo el juez de que a la luz de los resultados que vaya obteniendo la parte cuyo ofrecimiento probatorio se vea limitado pueda sostener que justamente esa limitación es la causa de su fracaso procesal. Esto tiene una incidencia directa en el proceso arbitral en función de la causal quinta de anulación a la que más adelante me voy a referir. Segunda implicación, la limitación exige que se hayan practicado algunos medios de prueba. La pregunta es si exige también que haya algún testimonio ya practicado, es decir, si yo puedo limitar los testimonios cuando ya se hayan practicado algunos o puedo limitar todos los testimonios cuando se hayan practicado otros medios de prueba. Yo creo que esto implica, responder a esta pregunta implica 2 cosas que evidencian que la figura de la limitación del testimonio del artículo 212 tiene alcances limitados. La primera es que los hechos sobre los que debe versar un testimonio deben estar claramente identificados por quien pide la prueba. Esta es una exigencia que es muy clara en el primer inciso del artículo 212, pero no es menos cierto que la práctica evidencia una enorme laxitud al respecto. Alusiones generales a los hechos de la demanda, una fórmula máxima, suele bastar para decretar testimonios que luego se revelan poco útiles porque ese es un juicio que solamente puede realizarse en concreto después de la práctica de la prueba. Por supuesto, esto no riñe con la posibilidad de que las partes hayan practicado como un acuerdo la prueba testimonial por fuera del proceso, posibilidad también de muy escasa realización, ni riñe con las posibilidades de que en la fijación del litigio se sienten las bases para no decretar ciertas pruebas por considerar que han quedado los hechos correspondientes fuera del debate probatorio. La segunda implicación es que en virtud del artículo 212 es necesario que alguna práctica de prueba ya se haya llevado a cabo. ¿Por qué? Porque la condición para hacerlo es que el juez considere suficientemente esclarecidos los hechos en materia de esa prueba. Es decir, supone en primer lugar que el hecho era debatido y era parte del litigio, y supone en segundo lugar que ya ha quedado esclarecido con la actividad probatoria desplegada hasta ese momento. Enseguida me referiré a qué debe entenderse por esclarecido, a qué entiendo yo que debe entenderse por esclarecido. Y esto es así porque el legislador eligió utilizar una locución cuando considere suficientemente esclarecidos, que es un adverbio de tiempo, o una conjunción condicional, cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos en materia de esa prueba. Eso exige entonces que se haya practicado al menos uno de los testimonios ofrecidos. No parece. Yo creo que la exigencia de que se encuentren esclarecidos los hechos no condiciona el medio de prueba a través del cual haya llegado ese esclarecimiento al juzgador. Como veremos a continuación, bien podría suceder que se trate de otros medios de prueba, es decir, si practicaron primero una inspección judicial, un dictamen pericial, llegaron las confesiones por vía interrogatorio de parte, bien podría el juez considerar suficientemente esclarecidos ciertos hechos. Pero esto implica entonces, nuevamente, insisto en ello, que el poder de ordenación del proceso el ejercicio del poder de ordenación del proceso le haya permitido al juez una práctica expedita de otros medios probatorios que le hayan permitido adquirir ese conocimiento de lo que juzga esclarecido. Y yo mucho me temo que ese conocimiento no podría llegar, por ejemplo, por la vía de la prueba documental, sino por la vía de otros medios de prueba, porque la prueba documental aportada con la demanda de su contestación, pues no, a la hora de limitar los testimonios no sería una aplicación del artículo 212, sino un examen de utilidad o incluso de la conducencia de la prueba al momento de su decreto. Tercera implicación, la limitación exige que los testimonios hayan sido considerados al menos prima facie conducentes, pertinentes y útiles. Esto, digamos, es una obviedad muy conectada con lo que acabo de decir. El examen de los llamados requisitos intrínsecos de la prueba es el terreno donde se delimita el universo de los testimonios que luego serán prescindidos por parte del juez.
Entonces, un testimonio debe ser prima facie conducente, por lo tanto, uno no podría negar la práctica de una declaración testimonial en función de la aplicación del artículo 225 del Código, que impide probar con testimonios los hechos para los que la ley exige documentos. Si uno lo hiciera, pues esa sería una aplicación del 225 y no una limitación de los testimonios del artículo 212. Debe tratarse entonces de testimonios sobre hechos que en principio admitan la prueba testimonial, que en principio se hayan considerado aptos para aportar el conocimiento necesario de los hechos correspondientes. Pero además debe tratarse de testimonios pertinentes, es decir, que haya un vínculo con los hechos relevantes del proceso para el que se trate. La pertinencia y la conducencia no suelen representar un problema desde el punto de vista que aquí examino. El problema normalmente se revela en el terreno de la utilidad. Y yo creo que la utilidad puede ser entendida al menos en dos sentidos. Un primer sentido de la utilidad es en clave de epistemología, es por qué confiamos en el testimonio, ya me refería a esto antes, pero creo que ese no es el sentido en el que debe examinarse la utilidad a estos efectos. La utilidad, en segundo lugar, puede ser entendida simplemente en función del rendimiento que tiene para el proceso en concreto. Y este es un juicio que no se agota, es decir, es un juicio que se actualiza. Lo que inicialmente se juzga útil puede devenir inútil. En lógica, por aquí está el doctor Orión Vargas, los argumentos que no cambian el resultado por más que se le añadan premisas, se le llaman monótonos, la monotonía como una propiedad de ciertos argumentos lógicos. Aquí diría que en estos casos estamos hablando de un argumento no monótono o no monotónico, porque lo que inicialmente se juzgó como útil en función de las premisas que se añaden por lo obtenido por otras pruebas, cambia el resultado. Ya puede considerarse inútil si hemos obtenido el conocimiento por otras vías. Entonces, nuevamente vuelvo a la idea de la planificación de la actividad probatoria, que exige que lo que se limite sean los testigos de una misma parte que versen sobre los mismos hechos y tengan la misma finalidad que otros ya practicados. En consecuencia, creo que no podría el juez prescindir de testimonios que hayan solicitado por una de las partes con la finalidad de controvertir total o parcialmente los hechos afirmados por la otra. Es decir, solamente los que tengan la misma finalidad y versen sobre la misma materia. En otras palabras, no se podría juzgar inútil la prueba de una de las partes por considerar esclarecidos los hechos a la luz de la prueba aportada por la otra. Sobre esta cuestión y el alcance limitado de lo que debe entenderse por esclarecido, volveré enseguida. En cuarto lugar, la limitación exige identificar sobre qué versaría el testimonio. Ya hemos dicho que los testimonios de los que puede prescindirse en ejercicio de esta facultad de limitación del artículo 212 son los que previamente hayan sido declarados pertinentes. Aquí voy a añadir algo, y es que esto impone una carga al juez, y es la de solo declarar como pertinentes y útiles aquellos testimonios que la parte haya pedido adecuadamente. Es decir, no es solamente un requisito formal en la solicitud de la prueba. Entonces la alusión a los hechos de la demanda, el fundamento fáctico de las pretensiones y esas fórmulas adicionales a mí me parecen, digamos, elusivas, y aquí tiene una de sus consecuencias, y es que si no se ha identificado previamente el objeto de la declaración de un tercero, no es posible determinar que la materia de esa prueba, como exige el 212, ya fue esclarecida con otros medios de prueba. Aquí anticipo una de las conclusiones: los hechos alegados por las partes no son hechos en abstracto, sino afirmaciones sobre los hechos ocurridos, y el esclarecimiento entonces solo puede referirse a la aportación de prueba en relación con la afirmación o negación que cada parte hace. Es decir, para simplificar, el hecho no es la ocurrencia del accidente tal o la causa en abstracto de que la máquina tal se haya detenido, sino que debe ser algo más concreto. Es decir, las afirmaciones fácticas de las partes implican asumir una tesis sobre la ocurrencia o no ocurrencia de un hecho, y por lo tanto su oferta de prueba tiene que versar sobre esa tesis. Por esta razón, que a mí me parece, digamos, muy obvia, es que resulta necio, sostener algo así en un auditorio calificado como este, y es que la materia de prueba a la que se refiere el artículo 212 no es más que la constatación de que ya hay medios de prueba que abonan suficientemente la tesis en cuestión, sin que eso implique una valoración alguna sobre el mérito de esa prueba, ni una valoración sobre la prueba en contrario que haya recabado el proceso, ni una comparación con el resto del material probatorio. Pensemos en el hecho H. Un hecho H cualquiera: el demandado no atendió las advertencias sobre la inestabilidad del terreno, el demandado no respondió a las reclamaciones del demandante, etc. Sobre ese hecho cualquiera hay al menos 4 posibilidades que no son incompatibles. Primero, que haya medios de prueba que respalden esa afirmación. Segundo, que no haya medios de prueba que respalden esa afirmación. Tercero, que haya medios de prueba que refuten esa afirmación. Y cuarto, que no haya medios de prueba que refuten la afirmación. Esas 4 posibilidades, digamos, teóricas se pueden dar.
Para poder decretar la limitación del testimonio en función del artículo 212, mi propuesta es que el suficiente esclarecimiento del hecho se refiera solamente al enunciado que he identificado con la letra A. Es decir, hay medios de prueba que respalden la afirmación del hecho H. Eso no implica ninguna valoración en relación con el contenido de esos medios de prueba y no implica ninguna valoración en relación con las otras pruebas que versen sobre el mismo hecho o sobre la parte contraria. Entonces, esto sería, digamos, una especie de concepción mínima de la limitación del testimonio que implica admitir que ahí todavía no hay valoración anticipada de la prueba, sino únicamente la afirmación de que hay medios de prueba suficientes en relación con ese hecho. Y en quinto lugar, la limitación exige que el juez haya obrado como director de la práctica probatoria. Aquí me remito a todo lo que ya he dicho. Debe haber seriedad en el examen de la admisibilidad de la prueba a practicar. El cronograma de la actividad probatoria puede ser concertado con las partes. Si hay libertad para programar la práctica probatoria, debe haber responsabilidad en asumir las cargas que eso implica. Y finalmente, digamos, lo que diría es que debe tratarse de un auto, que se trate de un auto sin recurso. En los términos del Código General del Proceso no quiere decir que sea de plano ni que sea sin motivación. Aquí hay una gran responsabilidad para el juez. Creo que en estos casos tomar esta decisión implica decir cuáles son los hechos que están esclarecidos, cuáles son los testimonios que abonan la hipótesis del enunciado alegado por las partes, porque eso significa únicamente declarar que la parte satisfizo suficientemente, sin consideración del resultado probatorio, la carga de aportación. Yo no conozco todavía ningún auto que satisfaga esas exigencias. No es frecuente que se limiten los testimonios en estas condiciones. He estado buscando, incluso en tribunales superiores, no lo he podido encontrar. Hay una cuestión adicional que tiene que ver con la causal quinta, anulación en materia arbitral, y es que el artículo 212 dice que el auto no tiene recurso, pero en materia arbitral, y con esto termino, la causal quinta de anulación del laudo arbitral consiste en haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiera alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. Entonces, lo que estoy pensando es que en materia arbitral habría que haber interpuesto recurso contra el auto que limita los testimonios para poder alegar la causal quinta de anulación, de tal manera que esa antinomia entre el auto que no admite recurso en el 212 y la causal de anulación que exige haber interpuesto el recurso en el estatuto arbitral debe resolverse a favor de que al menos en el proceso arbitral y sin perjuicio de los reglamentos que admitan recurso en todas las decisiones, como el de Medellín, debe haber recurso en el proceso arbitral contra el auto que limite los testimonios. Simplemente concluyo, pedí a varios tribunales superiores en la relatoría de decisiones sobre la aplicación de la causal quinta por no haberse practicado testimonios que hubieran sido decretados y hasta hoy no he encontrado ninguno. Aquí están las dos conclusiones que anticipé, ya las mencioné, no me extiendo más en el tiempo, muchas gracias.